Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al martes 11 de julio. Este día vamos a estar hablando de un tema importantísimo para usted que esté en casita, tanto para nosotros los adultos como también en relación a los niños. ¿Cuántas veces no ha tenido usted un dolor abdominal o uno de nuestros hijos un dolor abdominal? Muchas veces, la gran mayoría, afortunadamente no es nada serio. Pero ¿qué hacer o cómo identificar en qué momento es imprescindible consultar con un especialista? De eso vamos a estar hablando ahora, del dolor abdominal agudo o también conocido como abdomen agudo. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. El dolor abdominal es una de las molestias más frecuentes en la actualidad. Está clasificado en dos tipos, agudo y crónico. El primero puede aparecer de forma repentina y el segundo se caracteriza por mantenerse durante un periodo más largo y repetirse en el tiempo. El dolor abdominal puede ser vago, espasmódico o presentarse en forma de cólico. Y entre los principales síntomas que pueden acompañar el dolor están los vómitos, náuseas, ardor de estómago, también conocido como pirosis, diarrea, estreñimiento, gases, distensión abdominal, fiebre y mareos. Al mismo tiempo, el mismo dolor puede indicar la presencia de numerosas enfermedades del aparato digestivo. A menudo está relacionado con causas poco importantes como por ejemplo una mala alimentación o una digestión pesada. En las mujeres, este tipo de molestia es muy común en el periodo de la menstruación, causado por la dismenorrea, es decir, los dolores pélvicos durante este periodo. En la mayoría de los casos, la verdadera causa del dolor abdominal se encuentra en los órganos localizados en el abdomen, como el intestino, aunque en algunas ocasiones la molestia proviene de otros cerca del mismo. Para conocer más sobre los dolores abdominales, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de médicos estarán hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para empezar a conocer sobre este tema, damos primero la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ella, nuestra amiga gastroenteróloga, la doctora Marisabel Valdés. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, gracias. Contenta de estar nuevamente con usted compartiendo aquí en el set. No, y nos encanta. Gracias por aceptar la invitación, de verdad. Y le damos la bienvenida también a nuestro amigo cirujano laparoscópico, el doctor Carlos Ramos Hines. ¿Cómo estamos, Carlitos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, realmente, como les decía al principio, todos hemos tenido más de alguna ocasión un dolor abdominal agudo, pero ¿qué tal si definimos primero qué es un abdomen agudo y cómo vamos a identificarlo? Quizás vamos identificando los tipos de dolores, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, el abdomen agudo es una condición que necesita atención médica o quirúrgica de emergencia, que puede o no poner en peligro la vida. Dicho esto, el abdomen agudo, digamos el 90% del abdomen agudo tiene una presentación con dolor, pero también existe un porcentaje en donde el abdomen agudo se manifiesta sin dolor. Y esas son también circunstancias que hay que conocer para saber cuándo es que hay que consultar con un médico o con un especialista. Muy bien, eso está interesante, ¿se dan cuenta? Entonces el término no es dolor abdominal, es abdomen agudo, que puede estar acompañado de dolor, pero también puede no estarlo. Bueno, hablemos, doctora, de los tipos de patologías o los órganos, la forma en que duelen, cómo se manifiestan los diferentes dolores en abdomen. Bueno, en relación a esto, y como lo decía la cápsula que ustedes pusieron inicialmente, el dolor abdominal es un disconfort o una molestia a nivel del abdomen y nosotros podemos determinar este dolor en forma aguda y crónica. De manera aguda, como decía el doctor, podemos estar hablando que se presenta un abdomen agudo, pero en realidad la manifestación más frecuente es la del dolor. Dependiendo, es bien importante la evaluación inicial, la historia, cómo vamos a preguntarle al paciente en qué momento inició el dolor, qué estaba haciendo y si esto se acompaña de alguna otra complicación.
Según los grupos etarios también tenemos diferentes patologías que son más frecuentes, ¿sí? Según el sexo, según la edad y las características de cómo se inició este dolor y cómo ha evolucionado a través de un espacio de tiempo que debe ser valorado. Esta historia, este interrogatorio es bien importante para determinar si realmente estamos ante un cuadro abdominal agudo y saber determinar qué exámenes o además de examinar al paciente, con qué exámenes nos vamos a apoyar, ¿verdad? Para determinar y enfocar más y poder ayudar al paciente con el tratamiento definitivo que le vamos a ofrecer. Okay. Carlos, ¿qué tal si dividimos el abdomen como por cuadrantes, como lo hacemos nosotros en medicina, y vamos determinando para que la gente conozca cuáles son los órganos que nos pueden realmente doler a nivel del abdomen? Pues el abdomen se puede dividir en cuadrantes, 4 cuadrantes, superiores, derecho e izquierdo, inferiores, derecho e izquierdo, o se puede dividir también en regiones, que son 9 regiones. Las 3 superiores, los hipocondrios derecho e izquierdo, y el centro, el epigastrio. Las 3 del centro, que son los flancos derecho e izquierdo, y el mesogastrio, y las de abajo, que son las fosas ilíacas derecha e izquierda, y el hipogastrio. Los órganos, topográficamente, en el lado derecho tenemos principalmente el hígado. En el epigastrio está una parte del lóbulo izquierdo del hígado y está una gran parte del estómago, el esófago abdominal. Luego en el hipocondrio izquierdo, del otro lado está el vaso, y todo esto en vecindad con el diafragma, que dicho sea de paso, pues las patologías pulmonares basales o del corazón cerca de esta zona pueden reflejarse con dolor abdominal y ser origen de dolor abdominal de un órgano fuera del abdomen. Fuera del abdomen. Luego en los flancos está pues el colon ascendente y descendente. En el mesogastrio está prácticamente intestino delgado, y en la parte más posterior está el páncreas casi en su totalidad. La cola del páncreas pues está prácticamente entre el flanco y el hipocondrio izquierdo. Y luego pues abajo está en el centro, en la mujer, todos los órganos reproductores, y en el varón solo está la vejiga, el recto. Y en el trayecto están los uréteres, en la parte posterior entre los flancos y el mesogastrio están los riñones. Entonces, todo puede doler. En medicina, en el abdomen, realmente pues algunas veces se ha llegado a decir que el abdomen es una caja de sorpresas, aunque en realidad si uno pone atención en la topografía, pues que ya más o menos te expliqué, y también la forma en la que el dolor se presenta, como dijo la doctora, es bien importante el interrogatorio y que el paciente pues logre explicar con el mayor detalle posible, porque hay patrones de dolor. Por ejemplo, cuando el dolor es cólico, es un dolor que inicia súbitamente, puede ser de entrada bien intenso, y entre las crisis de dolor hay momentos en los que el dolor es completamente ausente. Ese tipo de dolor predomina en las vísceras huecas. Entonces podemos pensar que es intestino delgado, o colon, o uréter, o vejiga, pues un dolor de este tipo. Y el dolor que es insidioso, que puede comenzar bien lento o suave y va aumentando en intensidad en la medida que el tiempo va pasando, eso es un dolor inflamatorio y casi siempre está asociado a una víscera sólida. Y luego pues tenemos otros tipos de dolores como el cólico, que se vuelve continuo, que ya es inflamación de una víscera hueca, y etcétera. Pues como dijo la doctora, en la historia uno recoge ciertos datos que son bien importantes, porque el dolor, las náuseas, los vómitos, la fiebre, los escalofríos son cosas bien inespecíficas, pero cuando se presentan en el orden adecuado le da a uno una idea de una historia que es compatible con un diagnóstico. Bueno, miren qué interesante, ya escucharon el abdomen, una caja de sorpresas, dividido por regiones, escucharon todos los órganos que están ahí, por lo tanto hay que identificar esos patrones de dolor por los cuales usted debe consultar. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV.
mantener nuestro cuerpo activo es primordial para nuestra salud. Es por eso que en la Nota Fit del día hablaremos sobre los beneficios de correr regularmente. Uno de los beneficios de correr regularmente será los cambios físicos que notaremos. Tendremos un cuerpo más delgado y tendremos una mayor resistencia. Esto lo lograremos si nos ejercitamos regularmente, al aire libre o en una banda sin fin. Otros beneficios muy importantes de correr es que reducimos los niveles de estrés, ya que al correr liberamos endorfinas. Además, mejoramos nuestra fuerza muscular, ayudamos a prevenir la osteoporosis y disminuimos el riesgo de fracturas. Correr fortalece nuestro sistema inmunológico, disminuye nuestros niveles de colesterol y triglicéridos y, como si fuera poco, mejora y nos da mayor resistencia cardiopulmonar. Recuerde que para prevenir la obesidad es necesaria una alimentación balanceada y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Esto es todo por hoy en la Nota Fit del día. Soy la doctora Mónica Ayala. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a la doctora Mónica Ayala, que siempre nos da consejos saludables. Así que ya escucharon, correr y una dieta balanceada también nos puede ayudar a mantener un peso ideal y un estilo de vida saludable. Bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos hablando del dolor abdominal, de abdomen agudo. Ya escuchamos todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal y todos sus alrededores y que pueden generar dolor en alguna ocasión. Ahora hablemos de las causas. Vamos a ver, doctora Valdés, hablemos de las causas. Las causas más frecuentes de dolor abdominal, nosotros tenemos a la cabeza cuadro de dolor tipo cólico, la vesícula biliar, es una causa bien frecuente de dolor. Ese dolor tipo cólico agudo de fuerte intensidad que se puede acompañar de vómitos, también en diagnóstico diferencial con un cálculo a nivel renal del riñón. El dolor de tipo abdominal en el abdomen superior, si vamos por los cuadrantes, estamos en el hipocondrio derecho ahorita, vamos hígado, arriba, vesícula, hígado y vesícula. Y al lado derecho. Un cuadro también infeccioso de hepatitis, cuando el hígado está inflamado puede dar un dolor, y en el lado derecho también. Si tenemos un dolor ya en el centro, en el epigastrio, le denominamos nosotros, y de tipo urente, acidez, agruras, pirosis, que es una sensación quemante, pues estamos hablando de que hay un reflujo, que hay una gastritis, una úlcera. Si esto se complica con vómitos o una distensión, un abdomen rígido, pues estamos ante una complicación. En el lado izquierdo, pues principalmente el colon, ¿verdad? Si vamos bajando en todo el lado izquierdo, tenemos el colon y tenemos una complicación frecuente que puede darnos un cuadro de abdomen agudo y hasta una peritonitis, los divertículos en el colon, que son unos pequeños saquitos en el colon, y pues es de llamar la atención. Bajamos yéndonos por los cuadrantes, ¿sí? Tenemos los órganos pélvicos en la mujer. Puede haber dismenorrea, dolor durante los periodos menstruales, un cuadro de endometriosis. O incluso durante el periodo de ovulación. De ovulación, puede haber dolor. Incluso si hay sangrado y se acompaña hasta un embarazo ectópico, ¿verdad? Que es causa de emergencia, hablando de abdomen agudo. Claro. En el lado derecho, el apéndice, de hecho, bueno, nosotros esperamos que a los 15 años ya no vayamos a tener alguna complicación de ese tipo, pero siempre lo tenemos que tener en cuenta. Es un diagnóstico diferencial importante en caso de dolor. Y bueno, seguimos siempre el colon, porque el colon tenemos que recordar que ocupa casi todos los cuadrantes, es un marco, de hecho le llamamos marco cólico. Hace un marco en todos los órganos que tenemos presentes, y hay un cuadro también muy serio debido a inflamación, ya sea por ingesta de alcohol o por los mismos cálculos, que es un cuadro de pancreatitis y que es un cuadro grave que tenemos que tener siempre en cuenta, dirigir nuestro interrogatorio y examinar adecuadamente y tratar de determinar factores de riesgo que puedan poner en peligro y en complicaciones al paciente para poder darle una atención adecuada en el momento adecuado. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos hablando de los tipos de dolores específicos, como describiendo la evolución natural de un dolor para que la gente se ubique, ¿verdad? Hablemos de la vesícula, que es de los más frecuentes. Antes de entrar en esto, sí, yo quisiera
decir que si bien es importante que el médico haga un interrogatorio minucioso de los signos, de los síntomas y todo lo que el paciente ha experimentado en las horas previas a su consulta, también es igualmente importante que el paciente sea completamente honesto y abierto con el médico, dándole toda la información que se le está preguntando. Muchas veces en los cuadros de dolor abdominal, sobre todo, como el paciente intuye, o al menos mientras lo está interrogando un cirujano, como el paciente intuye que puede terminar su problema en cirugía, muchas veces intentan ocultar información o intentan distorsionar o minimizar u omitir datos que a la larga son bien importantes y son determinantes, y esto pues lo que hace es entorpecer el proceso de diagnóstico. Entonces sí es bien importante que el paciente sea completamente honesto, que diga pues todo lo que ha sentido, lo que le ha sucedido, y de esta manera se va a lograr tener un diagnóstico apropiado. Es importante también saber de que de todos los cuadros de abdomen agudo, realmente es una muy pequeña parte la que terminan en cirugía. Casi todo tiene manejo médico, y con el manejo médico es más que suficiente para salir adelante con el paciente. Entonces, este temor es realmente pues infundado. Ahora, para contestar la pregunta, el dolor de la vesícula biliar es un dolor cólico que característicamente se inicia 30 o 45 minutos después de haber tenido ingesta de alimentos con un alto contenido de grasa. Este dolor inicia en forma súbita, es intenso, es cólico, se percibe en la boca del estómago o el epigastrio y en el hipocondrio derecho, que justo abajo del hígado, abajo de la costilla. Abajo de la costilla, y puede estar irradiado hacia el hombro derecho o hacia la parte alta de la espalda, siempre al lado derecho. Característicamente, después de este dolor con ese inicio así tan brusco, aproximadamente de 2 a 6 horas después inician náuseas, vómitos, y si el proceso continúa, entre 6 y 8 horas pueden iniciar fiebres y escalofríos, y el dolor pues que al inicio era cólico, luego se vuelve continuo y puede ser en intensidad progresiva. Recordemos que cuando el doctor habla de dolor tipo cólico es aquel dolor intermitente, ¿sí? Que va y viene y de repente se siente como más fuerte, se quita, se alivia, pero luego el de la vesícula pasa a ser continuo, entonces. Muchas veces, luego de ser cólico por las primeras horas, se vuelve continuo en la medida que las paredes del órgano se van inflamando, y esto hace pues que el dolor pase de esta característica, que es uno de los datos que nosotros tomamos en cuenta a la hora de estar interrogando a un paciente. Ok, entonces ya vimos las características del dolor relacionado a la vesícula. La vesícula puede doler por estar inflamada generalmente por un cálculo, ¿verdad? O por una inflamación. En el 90% de las veces las enfermedades vesiculares tienen origen en cálculos, pero hay un 10 o hasta un 15% de enfermedades en las que no hay presencia de cálculos, son colecistitis acalculosas, puede ser por problemas metabólicos, diabetes y otras causas que son un poco menos frecuentes, pero sí hay también enfermedad vesicular sin piedras. Sin piedras, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el dolor del páncreas? Porque el dolor de la vesícula es algo agudo y normalmente va a necesitar atención rápida, ¿sí? No es que va a pasar hasta el día siguiente, o puede realmente estar un dolor ahí persistente un montón de tiempo, pregunto. Sí. ¿Sí puede? El dolor puede. Nosotros ¿Puede tenemos pacientes que hay diferente tolerancia de los pacientes a eso al le iba a dolor. decir. Entonces, pero eso va a depender del umbral Depende del dolor. del umbral del dolor de cada paciente y que tantas complicaciones, que tanto se preocupe o diga, o ha estado padeciendo un tipo de dolor y dice, ya se me va a quitar, voy a tomar algo. Y llegan 24 hasta 48 horas y puede ser que ya llegan complicados. Y hay pacientes con patologías como diabetes que puede traslaparse, o sea, el paciente no siente tanto dolor y cuando llega está complicado ya ese paciente. Así que sí puede llegar tarde, sí pero eso ya depende. Lo importante es que el paciente, si es un tipo de dolor que no le había dado, que no lo tenía y que no está yendo bien, debe de consultar, porque nosotros como médicos no solo la atención para el interrogatorio, sino al examen físico. Hay ciertos signos que nosotros buscamos y que son bien característicos para determinar
y los exámenes, si el paciente ya se puso amarillo, si tiene fiebre y escalofrío, el paciente está complicado. Y estos calculitos pueden migrar a los conductos, obstruir, es una causa frecuente, el conducto pancreático y dar un cuadro de pancreatitis, cuyo dolor es de una intensidad mucho mayor, tiende a irradiarse en cinturón, le llamamos nosotros, a ambos hipocondrios, incluso se va hacia atrás, y por eso le llamamos transfictivo, son cuadros ya de verdad que el paciente generalmente cuando tiene este tipo de dolor consulta, ya no se queda en su casa. Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué pasa con la pancreatitis? Entonces ese es un dolor demasiado intenso que ese sí no le va a permitir aguantar. Ese va a ir a su casa. Ese sí lo va a hacer consultar de inmediato. Al hospital, sí. ¿Qué pasa con la automedicación? Por favor, el llamado una vez más. Pues especialmente en los cuadros de abdomen agudo o de dolor abdominal, la automedicación lo único que logra es complicar las cosas. Pero es importante distinguir, si un paciente sabe, por ejemplo, que se excedió en la comida, en la bebida y siente pesadez o siente tal vez algún pequeño malestar, pues es natural, eso no tiene que hacerlo consultar. Pero si el dolor es demasiado intenso, si el dolor dura más de 6 horas y no se quita después de 6 horas, si el dolor se acompaña de muchos síntomas que son satélites, fiebres, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor para orinar, diarreas, etc. Entonces es lógico no automedicarse y mejor consultar. Porque como repito, por ejemplo, el caso de la apendicitis. La apendicitis es un dolor que es bien insidioso, es bien leve, es bien leve. Y ahí está persistente, pasan 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas y el dolor no se quita. Lo más fácil o lo más lógico sería, me voy a tomar esto, ya me va a quitar. Y eso es lo que muchas veces logra, es que el apéndice se perfore y se haga una peritonitis, un absceso o algo, ¿verdad? Entonces, por eso explicaba, si el dolor es o muy intenso o tiene demasiados síntomas acompañantes, o si aunque no sea tan intenso, pero dura más de 6 horas, lo prudente y lo lógico es consultar y no estarse automedicando para evitar complicaciones. Me tengo que ir a pausa, pero antes, rapidito, factores de edad, ¿en quiénes es más frecuente los problemas de vesícula? Desde adolescentes hasta la edad mayor, pero más frecuente pensaría yo, adulto joven. Adulto joven. Hasta unos 40 años, es bien frecuente, es una causa bien frecuente. Incluso factores que pueden desencadenar esto, dislipidemia, como hablaba el doctor, factores metabólicos, pacientes después de haber terminado su embarazo, es frecuente, así que esas serían, y es más frecuente en la mujer. Más frecuente en mujeres y en estas edades, y ya dijimos los factores. Eso es para que nos vayamos ubicando, que también por edades hay órganos que pueden verse afectados con mayor frecuencia. Vamos a una pausa, pero antes quiero que veamos la siguiente cápsula. El doctor Roberto Carlos Pineda, nefrólogo, nos habla del dolor abdominal relacionado a los cálculos en los riñones. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Roberto Carlos Pineda Cañas, nefrólogo internista, y esta tarde pues vamos a hablar acerca del dolor abdominal causado por la litiasis renal o cálculos renales. Quiero que sepan que los síntomas en la litiasis renal es variable. Puede cursar una enfermedad asintomática que es descubierta de manera casual por un estudio radiológico y que puede pasar desapercibida por el paciente. Luego tenemos otra manifestación que es el dolor lumbar, que se queda localizado nada más en la espalda baja. Es un dolor fijo continuo y que puede confundirse con un lumbago o con un dolor osteoarticular. Y luego tenemos el cólico nefrítico, que es la manifestación más frecuente por el cual el paciente consulta a la unidad de emergencias, y consiste en un dolor que aparece en una persona aparentemente sana, sin previo aviso, un dolor súbito, intenso, tan intenso que el paciente, a pesar de que adopte una postura, no presenta alivio del dolor. Puede acompañarse de un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial,
palidez, sudoración, náuseas, vómitos y raramente vamos a encontrar que este dolor se encuentre asociado a fiebre. Mi consejo final es beber abundantes líquidos y llevar una dieta saludable para prevenir la formación de cálculos. Soy el doctor Roberto Carlos Pineda Cañas, internista para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de abdomen agudo y se incorpora a nuestro panel de invitados el doctor Roberto Rothman, nuestro amigo cirujano pediatra. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar aquí. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Siempre es un honor. Muchas gracias. Bueno, y ya que le dimos la bienvenida, a ver, hablemos un poco del dolor abdominal en los niños. Según las edades, ¿qué es lo más frecuente que puede doler en la pancita de los niños? Afortunadamente el dolor abdominal en niños no toda la vida quiere decir es algo que deba de tratarse ya. Como mencionaron perfectamente los doctores, es un dolor, es una de las consultas que tenemos los pediatras y los médicos cirujanos pediatras más frecuentes en toda la vida desde lactantes hasta los 18, 19 años, que es cuando más frecuentemente son los problemas quirúrgicos. Entonces, casi siempre los niños vamos a padecer, de dolores abdominales muy frecuentes y afortunadamente la mayoría de ellos no son malas noticias. Los pacientes que tienen dolores abdominales por más de 6, 8 horas, como había mencionado el doctor Ramos, sí deben de consultar, sobre todo aquellas cosas que son asociadas a otros tipos de problemas como rash en los niños, heces con sangre, vómitos con sangre, fiebre y dolores sumamente localizados. Entonces ya nos indican llamar al médico y en pacientes, sobre todo en lactantes menores de 3 meses de edad, sobre todo si el abdomen es duro, tenso y el llanto es muy fuerte. Esos pacientes deben de consultar inmediatamente. Muy bien, hablemos del otro órgano que normalmente nos lleva al quirófano, de un dolor abdominal que nos lleva al quirófano, que habíamos comenzado a tratar, que era el apéndice. Hablemos un poco del cuadro clínico de apendicitis en los niños, doctor, para que más o menos la gente se vaya ubicando y sepa en qué momento afligirse. Usualmente el dolor abdominal en el apéndice es alrededor del ombligo, lo describen la mayoría de los niños, con un poco de falta de apetito. Sin embargo, los gorditos usualmente comemos y nos da hambre. No es regla que no se les quite el hambre completamente en los niños. Usualmente el dolor más o menos dura más de 12 horas. Usualmente va asociado a fiebre y el dolor localizado más que todo en el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha. Sobre todo se aumenta cuando hay actividad física, al caminar, al bajar gradas o incluso cuando van en el carro y como las calles de nosotros son un poquito accidentadas, entonces ese movimiento del vehículo con los hoyos de la carretera usualmente les da dolor y a la marcha también, a la deambulación, les da dolor en el cuadrante inferior derecho. Eso asociado a lo anterior es usualmente una de las indicaciones que nosotros vemos para tomar exámenes de sangre, heces, orina o ultrasonografía y buscar una apendicitis aguda. Siempre hay que examinarlos, el examen físico es lo más importante en estos niños y acompañado de lo que mencionaron los doctores anteriormente. Hablemos del cuadro en los adultos. ¿Qué variantes podemos ver en la apendicitis en los adultos? Pues es que es casi siempre igual. O sea, el dolor comienza en el Parece que el adulto es más llorón, el niño anda jugando. El niño anda jugando y eso es lo que también... Pero como decía yo hace un rato, el dolor muchas veces ni siquiera llega a ser dolor, sino que es más una molestia. Es algo que está ahí persistentemente. Un dato importante es que casi siempre comienza como en una forma bien difusa, alrededor del ombligo o en la boca del estómago, pero aproximadamente de 4 a 6 horas después de iniciada esta molestia, se va localizando sobre
sobre la fosa ilíaca derecha en el punto en donde está el apéndice. Y al tiempo que se va localizando puede ir también aumentando en intensidad. Y en ese momento es cuando aparecen los síntomas que lo acompañan. Las náuseas, los vómitos, la pérdida de apetito, etc. La pérdida de apetito antes se consideraba como una cosa que no podía faltar, pero ahora cada vez con más frecuencia nosotros vemos pacientes que están con apetito y están con apendicitis. Entonces ese, si bien es un dato importante, pero como dijo el doctor, no es tan determinante pues como era hace un tiempo. Muy bien, ahora, ¿todos los apéndices se pueden reventar? ¿Todas las apendicitis se van a reventar? ¿O qué es el plastrón apendicular? Las apendicitis, digamos que la historia natural o lo que normalmente sucede es que sobrepasadas las 24 horas de dolor, nosotros asumimos ya que hay gangrena, hay microperforaciones o perforaciones macroscópicas, formación de abscesos o pus libre en la cavidad, lo que va a dar peritonitis, que son localizadas, o peritonitis generalizadas. Eso es lo que usualmente pasa. Pero cuando por efecto de la defensa de un órgano que se llama epiplón y del intestino que está ahí vecino, todo esto se junta alrededor del apéndice y hace una cosa inflamatoria que encapsula el apéndice, y dentro de esta se desarrolla toda la apendicitis, la gangrena, la perforación y todo, pero todo está encapsulado. Eso es lo que se llama plastrón apendicular. Y el plastrón apendicular es de manejo médico, sorprendentemente. A eso, por eso quería llegar, porque habíamos mencionado que ¿cuánto porcentaje dijiste que no se opera? Es casi el 90% de patologías de abdomen agudo que no tienen manejo quirúrgico. Entonces muchas veces la gente no consulta porque no quiere tener una mala noticia, como dijo el doctor. Que lo vayan a operar. Que lo vayan a operar, cuando en realidad es un temor que es infundado porque la gran mayoría de patologías de abdomen agudo son no quirúrgicas. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes veamos a la doctora Lorena Alvarenga, nuestra amiga ginecóloga. Nos habla de otro dolor abdominal muy frecuente en nosotras las mujeres que puede estar ocasionado tanto por ovulación o ser ya cerca de la menstruación, los cólicos menstruales. Y antes de ir a esa cápsula, quiero saludar a nuestra amiga Marta López, que nos ha comentado que no se pierde el programa. Muchísimas gracias, Marta, por estar en sintonía con nosotros. Espero que aprenda muchísimo cada día. Veamos la cápsula y luego volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Lorena Alvarenga, ginecóloga y obstetra, y esta tarde hablaremos sobre el tema de cólicos menstruales o dismenorrea. Los cólicos menstruales o dismenorrea es uno de los dolores más frecuentes en la región abdominal en las mujeres. Está catalogado en dos tipos, la dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria está relacionada más en mujeres jóvenes, casi siempre abajo de los 20 años, y el inicio es casi siempre después de la menarquia o primera menstruación. Estos no están relacionados con ningún problema ginecológico, sino que solamente son provocados por las contracciones uterinas que están mediadas por las prostaglandinas. La dismenorrea secundaria sí está relacionada con mujeres mayores o que tienen algún problema ginecológico de base, como la fibromatosis uterina, la estenosis cervical, la enfermedad pélvica inflamatoria y la endometriosis. El tratamiento de la dismenorrea primaria casi siempre está relacionado a medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, a la cabeza el ácido mefenámico. También se recomienda una buena alimentación, un peso adecuado, la ingesta adecuada de líquidos y el ejercicio. En cuanto a las pacientes que tienen su problema de endometriosis secundaria, es necesario sí un chequeo ginecológico para descubrir cuál es la causa que está provocando este dolor. Si usted presenta dolores menstruales muy fuertes que no ceden con la medicación analgésica, es recomendable visitar a su ginecólogo para que descarte si existe la presencia de algún otro problema ginecológico subyacente. Soy la doctora Lorena Alvarenga, ginecóloga y obstetra para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Hemos estado hablando de los órganos que duelen, del dolor abdominal, del abdomen agudo.
quiero que este bloque se lo dediquemos al órgano que ocasiona la gran parte, o al menos lo que la gente le atribuye la gran parte de dolores abdominales, y es el colon. A ver, doctor, hablemos, porque todo el mundo dice, ay, me duele aquí esta tripa, colitis. Entonces, hablemos realmente del colon. Sí, la verdad es que un alto porcentaje de la población tiene síntomas en relación al colon irritable o a colitis, ¿verdad? Como se utiliza el nombre. Es un dolor insidioso, recurrente, que aparece frecuentemente y que además presenta muchas variables. Puede ser un colon irritable con mucho dolor, ¿sí?, que no responde al tratamiento, con distensión abdominal, con muchos gases, un colon en donde el patrón de evacuación está relacionado mucho con el patrón de evacuación, de hecho las características para clasificarlo, con estreñimiento que puede ser muy severo, cuadros de diarrea con un aumento del reflejo, el paciente come y va al baño, o se levanta en la mañana y va 3 veces al baño, tiene esa molestia, ese disconfort, o tiene un patrón mixto, pasa de diarrea a estreñimiento, y es muy frecuente. Ahora, todos los pacientes en ocasiones dicen, me duele el colon, y no es el colon. O sea, ahora, siempre tenemos que estar atentos a consultar. La población a través del tiempo, es un padecimiento crónico, al igual que las enfermedades acidopépticas, gastritis y reflujo, entonces tienden a acomodarse y a decir, me voy a tomar esto, ya tienen su botiquín, sí, en casa, no la vecina, todo lo que pueden tomar. Si no la vecina también, o un buen familiar samaritano que puede, o ir a la farmacia y pedir que le receten algo. Sí. Entonces, lo recomendable, si bien es cierto, es un padecimiento crónico que probablemente no pone en peligro su vida, pero que le causa una mala calidad de vida y que pues queremos estar bien, sentirnos bien. Claro. Entonces debe de consultar para que se le oriente adecuadamente en qué estilo de vida tiene que llevar, porque ese es su colon, con ese vino y con ese se va a ir. Porque no hay Entonces otro. Tenemos que adaptarnos, conocer nuestro organismo, pero además conocer qué tipo de alimentos no nos son convenientes y qué estilo de vida debemos de llevar para poder estar bien, sentirnos bien y, bueno, requerir hasta en menos cantidad de medicamentos, pero el manejo es médico, con yo le diría que el éxito de la recuperación de ese paciente depende del estilo de vida y que él entienda de qué se trata. Y que haga caso. Y que haga caso a las indicaciones. Ahora bien, el dolor del colon o la famosa colitis, como usted había dicho, puede tener muchas variables, pero puede también irradiarse a otros sitios, puede irradiarse a la espalda. Claro que sí, tiene dolores atípicos, puede iniciar un dolor en el colon. Recordemos, hablamos de un marco cólico. El paciente dice, me duele el lado derecho, pero bien raro, no, es el mismo colon, estamos hablando del mismo órgano, que en ocasiones puede ser que se presente más en el lado derecho o más en el lado izquierdo. Recordemos cuánto mide el colon. Pero ¿cuánto mide? Por lo tanto, ¿cuántos metros? O sea, y además no solo es el colon, el intestino grueso, es el intestino delgado. Por eso el nombre es síndrome de intestino irritable, para que no haya diferencia entre el delgado y el intestino grueso, pero cubre la mayor parte de la cavidad abdominal. El dolor es recurrente, es crónico, como ya lo dijimos, y debe de ser evaluado por un médico y dependiendo la edad hacer exámenes, porque estamos en el deber nosotros de darle las guías de manejo del estilo de vida, pero también nosotros debemos descartar que el paciente no tenga otra cosa. Muy bien. Nosotros somos los llamados a descartarle y a orientarle qué exámenes, qué estudios necesita para saber que no está teniendo otra patología. Antes de irme a pausa, ¿a los niños les puede dar colitis? Sí, muy buena pregunta. Claro que sí les da colitis. Y les da colitis sobre todo a aquellos niños que por deshidratación pierden electrolitos. Y acordemos que el colon, como tú decías, atraviesa todo el cuadrante. Si dividimos el abdomen en 4 cuadrantes, cuadrante inferior derecho, superior, transverso y colon descendente, que son los cuadrantes izquierdos y se va para la cola. Entonces, pacientes que vomitan, que tienen distensión de panza, les puede dar colon, sobre todo a aquellos niños lactantes escolares que tienen estrés por las notas, por los trabajos, por el fútbol, por el deporte, tienen torneos, el estrés de los padres se transmite y lo perciben algunos niños.
Así es. Entonces, sí, los niños pueden tener colitis. Eso es importante que usted que está en casa lo entienda y lo tenga en cuenta. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero saludar a René Villalta, otro amigo que también siempre está en sintonía con nosotros. Gracias, un saludo afectuoso. Y vamos a ver en la siguiente cápsula, el doctor Guillermo Marroquín, internista, nos dice entonces qué debemos hacer con un dolor abdominal. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Guillermo Marroquín, internista, y este día estaremos hablando en Terapia en Casa acerca de qué hacer o qué no hacer ante un dolor abdominal. Ante un dolor abdominal, ya sea agudo o crónico, lo que tenemos que hacer es evitar seguir ingiriendo alimentos. Debe evitar también tomar remedios caseros o brebajes que pueda ayudarle, según usted, a disminuir el dolor. Lo que puede pasar es complicarse más, y esto le puede complicar incluso con una cuestión quirúrgica. Evite lo que son los analgésicos, o sea, los medicamentos que le evitan el dolor, porque pueden cubrir más lo que es el diagnóstico. Tampoco debe ponerse algunas mantas, hielo o cualquier cosa sobre su abdomen, porque también le puede disminuir lo que es el peristaltismo y aumentar lo que es una complicación. Lo que debe de hacer es ponerse en contacto con alguien que le ayude a transportarse hacia el centro de salud o a un hospital para que le puedan abordar más la situación del dolor abdominal. Porque el dolor abdominal puede ser tan leve como una diarrea, a tan grave como una cuestión como una apendicitis, y puede ser quirúrgico. Mi consejo final es que ante un dolor abdominal no se automedique y vaya de inmediato a un centro de salud para que puedan resolverle su problema. Para Salud TV, Guillermo Marroquín, internista. Nos veremos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Definitivamente el abdomen agudo, lo hemos dicho, una cajita de sorpresas, tantos órganos que pueden doler de diferentes formas, pero lo importante es que usted debe reconocer cuando un dolor ya dura más de 6 horas, como han dicho nuestros invitados, o se acompaña de otro tipo de síntomas, fiebre, rash, en el caso de los niños, ¿verdad? Alguna erupción cutánea, o si hay diarrea, o si hay vómitos, si hay náuseas, eso ya no es un dolor al que usted deba darle ninguna pastillita. Por favor, no automedique, no se automedique usted, y mucho menos me medique a los niños sin haber consultado. Vamos a ver, doctor Rothman, antes, perdón, a ver, por el orden. Sí, hay una cosa que yo quisiera decir, porque es bien importante. En el segmento anterior estuvimos hablando de pacientes que tienen dolores que son recurrentes y que se han venido presentando pues ya con frecuencia, y la gente empieza a vivir con ellos. Y eso es donde es lo más peligroso de todo, porque como ya se acostumbraron y ya viven con ellos y ya saben, no, ya se me va a quitar, no, ya se me va a pasar, o lo que es peor, se meten antiácidos, se meten antiespasmódicos, se meten Alka-Seltzer, se meten un montón de cosas. Entonces, en una de tantas presentaciones puede ser un problema agudo, como una apendicitis, como una pancreatitis, como una colecistitis o una diverticulitis o cualquier inflamación aguda que necesita manejo hospitalario, y como la gente ya está acostumbrada a vivir con su dolor, se empieza a automedicar, y hasta que de verdad ya no aguanta más, terminan consultando, pero ya llegan con unas complicaciones que realmente son espeluznantes. Bien, en los niños me imagino que... Los niños es peor esto, ¿sí? Sí, en niños es importante no tomar medicamentos antes de no saber qué es lo que se tiene. Siempre un dolor de antes de 4 horas, pues uno puede hacer cualquier cosa. Los papás usualmente los pueden mandar a acostarse, a estar tranquilos, a jugar acostaditos en la cama, y usualmente les va pasando. Pero los dolores ya que van asociándose a fiebre, a heces con sangre o a vómitos, eso, la deshidratación también afecta bastante. Entonces un bebé que no, sobre todo mientras, como ya mencionaba antes, lactantes, que dejen de succionar, que dejen del pecho, que dejen la comida además de los vómitos, hay que consultar.
ellos flexionan mucho los miembros inferiores y se enconchan y se cierran el abdomen por causas de dolor. Otras causas raras de dolor también son problemas de tos y neumonías, que pueden dar dolores irradiados al colon. Y siempre es importante hidratar a los niños y usualmente pues con medicamentos va pasando, pero cuando son dolores más localizados, como había mencionado, sí hay que ya tomar otro tipo de exámenes, de examen de sangre, ultrasonografía de repente, o incluso cuando se está muy difícil el diagnóstico, se puede tomar hasta una tomografía axial computerizada y para estar más seguros de que el paciente sí necesita un procedimiento quirúrgico y otros antibióticos. Sí. Muy bien. Ahora, también en niños, doctor, hay otro cuadro que se parece mucho. Yo recuerdo cuando estábamos, en la escuela de medicina, a uno le enseñan a estudiar los diagnósticos diferenciales, que es lo que hemos estado haciendo, de todos los diferentes diagnósticos que pueden parecer, los diferentes dolores que pueden parecer y que a lo mejor no son algo quirúrgico. En los niños, las famosas infecciones en la garganta que pueden dar inflamación, la adenitis mesentérica, eso puede dar dolor, ¿no? Exactamente, el síndrome de Brenneman es bien, cuando hay inflamación de la garganta, inflamación de los ganglios. Cuando hay infecciones virales, se inflaman la cadena de ganglios del abdomen y hay unos ganglios bien simpáticos que se inflaman también, sobre todo en la fosa ilíaca derecha, cerca del apéndice. Esos ganglios nos pueden parecer una apendicitis aguda. Se llama síndrome de Brenneman, que es un doctor que lo diagnosticó hace muchos años. Muchos de estos vale la pena observarlos. Y 1 de cada 10 o de cada 20 es mejor quitar un apéndice y preferiblemente tener un apéndice sana en la mano y con vergüenza decirle al papá, mire, le quitamos el apéndice que pensamos que era apendicitis aguda y tenía un puño de ganglios que parecía apéndice. Y no lo contrario, mire, les vamos a quitar el apéndice porque no eran ganglios, sino que era una apendicitis perforada y ahora lo que tiene es una peritonitis. Claro. Entonces, los ganglios inflamados es una de las cosas. Otra de las cosas son, antes mirábamos mucho más frecuentemente las intoxicaciones por alimentos, como en amebas. La amebiasis aguda nos da casos de diarreas, heces con sangre o dolores localizados abdominales. Parasitismos intestinales también lo mismo. Y los mismos cólicos infantiles que nos llevan a distensión del colon o de cualquier otro tipo de intestinales. Y hay un cierto tipo de niños que tienen problemas específicos de malformaciones en el colon, inflamación crónica, como enfermedades como Crohn y otros tipos de colitis crónicas que se nos pueden perforar con una distensión abdominal de este tipo. Bueno, así que ya lo vieron. Realmente, si el abdomen es una caja de Pandora para los adultos, imagínese usted un dolor abdominal en los niños. Así que el mensaje de hoy creo que tiene que ir encaminado a que por favor consulte, dele todos los datos a su médico, no omita información. Si se medicó o medicó al niño, dígalo, no se quede callado porque eso puede hacer la diferencia en cuanto a hacer un buen diagnóstico y por supuesto un buen manejo. Se nos terminó el tiempo, pero de verdad ha sido un placer. Gracias. Carlos, gracias, amigo. Gracias. Doctor Rothman, muchísimas gracias. Doctora Marisabel, un placer haberlas tenido por acá. Y gracias a ustedes que nunca se pierden nuestro programa y que día a día nos acompañan en su cita médica. Por hoy nos vamos, pero el día de mañana venimos con otro tema, nos vamos más arriba. Vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares, así que no se lo pierdan. Por hoy que tengan una linda tarde de martes y que Dios me lo bendiga. Los dolores abdominales pueden ser síntomas de muchos problemas. Por eso, te damos los siguientes consejos. No te automediques sin importar la intensidad de tu dolor, ya que el analgésico puede alterar la sintomatología y dificultar el diagnóstico del problema. Si el dolor es leve, evita alimentos sólidos durante las primeras horas, para descartar los cólicos como posible causa del problema. Abstente de ingerir comidas irritantes como los cítricos, grasas, fritos, además del café y el alcohol, especialmente si el dolor abdominal ocurre después de las comidas, ya que puede ser signo de una indigestión recurrente. Recuerda que si la molestia persiste durante 24 a 48 horas y se está volviendo más intenso y frecuente y se presentan náuseas y vómitos, debes acudir al médico.